Me dicen amén cuando lleguen ahí. Salmo 139. Vamos a comenzar en el versículo 13. Y un montón de tableta. Dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, versículo 13: porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Digan conmigo, mi alma lo sabe muy bien. No te fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. Digan conmigo, cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos. Aquí en esta solamente parte de la escritura que estamos leyendo del libro de los Salmos, habría para predicar una semana completa de los temas que se desarrollan en cada palabra de cada versículo que estamos leyendo, y sería demasiado tiempo y no tendríamos oportunidad de abarcar, pero en esta parte de la escritura del libro de los Salmos, el salmista estaba exaltando y glorificando el nombre de Dios, y en los otros versículos que no se han leído, ustedes los estudian después, se van a dar cuenta cómo él dice cómo él aborrece al pecado, cómo él aborrece a la maldad, el salmista. Esta escritura, en esta porción, habla de la revelación que había en el hombre de Dios, de lo profético, de lo que Dios había formado en su vida de él, cómo él había sido concebido con un propósito. Él estaba caminando en ese llamado de parte de Dios en su vida. Y aquí en esta parte de la escritura él está reconociendo de que él fue formado por Dios aún desde antes de llegar al vientre de su madre. Dios ya lo había predestinado con un propósito. Y dice que aún sus órganos, es lo que está diciendo aquí, mi embrión vieron tus ojos. El embrión es lo que viene ya en el vientre. Y él dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, como que Dios de alguna manera ya había predestinado, escrito lo que sucedería, cómo se desarrollaría el organismo, el cuerpo, cómo crecería de alguna manera. Y Dios, que está en control de todas las cosas, lo predestinó a él, al salmista, y lo escogió por el corazón que estaba clamando por caminar en la perfección del llamado de Dios, porque es un corazón conforme al corazón de Dios. Aunque si vale la pena mencionar, cuando la Biblia y la palabra de Dios en algunas ocasiones está hablando del corazón, nosotros tenemos la tendencia de relacionarlo inmediatamente con el corazón que tenemos aquí en el centro del pecho, ¿no? Cargadito hacia el lado izquierdo, el que bombea sangre. Aunque en realidad cuando Dios está hablando del corazón, no está hablando de ese músculo interno que bombea sangre. Está hablando del centro de nuestros deseos, el centro de la motivación de nuestras emociones, el centro de lo que mueve nuestra existencia cada día, en lo que nos da dirección, lo que nos da propósito.
Dios está hablando de esas cosas específicamente. ¿A dónde te dirige tus pensamientos, tus deseos, tus emociones, tus motivaciones? ¿Qué es lo que la dirección de tu vida? ¿Para qué vives? ¿Para qué respiras? ¿Para qué abres los ojos? ¿Qué es lo que te empuja a mirar y a esforzarte con todas tus fuerzas? A creer que vas a vencer un día, que vas a conquistar este día. ¿Cierto? Hay personas que su motivación es, quieren tener un nombre, quieren llegar a ser abogados, ingenieros, arquitectos, quieren llegar a tener un título profesional, quieren llegar a terminar el high school, quieren llegar a terminar la universidad. Hay diferentes tipos de motivaciones. Tienen un sueño, tienen un deseo, pero aquí en este caso estaba hablando de la motivación del corazón, en qué dirección. Entonces, ¿cuál es la motivación tuya? ¿Cuál es la motivación de lo que te mueve, de lo que te impulsa cada día, lo que te hace venir a la iglesia, lo que te hace congregarte, lo que te hace alabar a Dios, lo que te hace exaltar a Dios, lo que te lleva a ayunar, lo que te lleva a orar, lo que te lleva a predicar la palabra, a compartir la palabra, a testificar de Cristo? Todo tiene una razón de ser y tiene un sentido, y en esa dirección está hablando que es la condición del corazón. Dios eso es lo que está mirando. Eso es la dirección en la que Él mira, dice, el corazón. El corazón es esa parte en la que estás poniendo como la brújula que apunta solamente hacia el norte. No importa la dirección en la que tú des vuelta, la agujita siempre se va a mover y sabes que es para el norte, el norte, el norte, y ahí para el norte estás seguro. Así es, tiene que ser la motivación de nuestro corazón también. Y una cosa que me maravilla en el versículo 17, y no digo que me maravilla de la que me deje así sin palabras, sino que me enamora tanto la palabra donde dice: cuán preciosas son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Note que, digan conmigo, Dios tiene pensamientos y son preciosos. Dice, cuán grande, digan conmigo, cuán grande son la suma de ellos. O sea, note que aquí no está dando un número específico, porque lo que el profeta está viendo en lo espiritual es que Dios tiene pensamientos muy buenos para con nosotros. Digan conmigo, Dios tiene pensamientos muy buenos para con nosotros. Y esa es una buena noticia. ¿Cierto? Hemos estado en los pensamientos de Dios, en el corazón de Dios, y en esos buenos pensamientos que Él tiene para nosotros, tenemos que aprender a vivir y caminar en ellos. Tenemos que tomar la autoridad que Cristo Jesús nos ha delegado para poder nosotros sujetar nuestra carne, sujetar nuestra boca, nuestros deseos, nuestras emociones a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, al deseo de Dios, porque digan conmigo, Dios tiene pensamientos buenos. Y esto estaba desde la semana pasada compartir con ustedes, porque lo que en realidad quiero de parte de Dios llegar a este día es que ustedes, nosotros, todos juntos aprendamos a que ciertamente hay un Satanás que está derrotado. Digan conmigo, Satanás está derrotado. Sí, como decía el evangelista Jonathan Shuttlesworth, en la iglesia donde él llegaba y se congregaba, que cada 10 minutos ataban al diablo. Y que él estaba pequeñito, dice, y no entendía que... Dice, oye, el tipo qué tan resbaladizo es que cada ratito lo tienen que amarrar. Y cada ratito lo tienen que amarrar. Y te ato, y te ato. Entonces, nosotros tenemos que vivir conscientes de que Jesucristo ya derrotó a nuestro enemigo. ¿Estamos de acuerdo? Jesucristo ya derrotó a nuestro enemigo. Pero estamos viviendo en un mundo que nosotros tenemos un cuerpo, y que ese cuerpo tiene una carne. Y esa carne habita el hombre viejo ahí.
Y el hombre viejo quiere resucitar en cualquier momento que busca la oportunidad, por medio de lo que escucha, por medio de lo que oye, quiere resucitar. Y tenemos un enemigo que influencia desde el lugar donde él está atado, desde el lugar donde él está encerrado. Sigue influenciando, sigue tratando de seducir, sigue tratando de dañar, sigue tratando de contaminar e impedirnos que nosotros crezcamos espiritualmente, que nos santifiquemos, que lleguemos a la madurez espiritual, a la estatura del varón perfecto, porque todo eso es una estrategia del enemigo. Pero digan conmigo, Dios tiene planes hermosos para nosotros, pensamientos hermosos. Eso es una buena noticia. Miren lo que sucede en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Mientras usted llega ahí, yo se lo voy a ir leyendo. Porque dentro de esos planes, Dios había mandado a nuestro Señor Jesucristo para ser un ejemplo de la manera como nosotros tenemos que vivir en este mundo. En las buenas intenciones de Dios. Digan conmigo, yo también fui formado, yo también fui predestinado, yo también soy amado y soy escogido. Y aquí el llamado de nuestro Señor Jesucristo estaba siendo interrumpido por un segundo. Cuando por medio de palabras, digan conmigo, por medio de palabras. Noten lo que sale de la boca de Pedro. Y le dice en el versículo 22, Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Porque Jesucristo les había anunciado que él iba a un lugar donde iba a ser maltratado, iba a ser entregado a muerte, etcétera, etcétera. Y ahora todos saben, ¿cuántos saben que ese sacrificio de Jesús en la cruz para nosotros es para nuestra conveniencia y para nuestro beneficio? ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Es para nuestro beneficio, para nosotros alcanzar la vida eterna que viene de Dios, la vida eterna en la que nosotros estábamos viviendo junto con Adán y Eva, y que fuimos expulsados de ahí junto con ellos. Desafortunadamente así fue. Pero él volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Digan conmigo, quítate delante de mí, Satanás. Note que Jesús le está hablando a lo que estaba operando en la mente de Pedro, lo que había tomado lugar y que había resuelto llegar a querer a persuadir a nuestro Señor Jesucristo para que él no fuera a hacer lo que Dios le había llamado a hacer. ¿Estamos aquí? Era un pensamiento que estaba manifestándose por medio de la boca de Pedro, pero que iba en contra del propósito de Dios. Aunque en el caso del rey David, él exalta y glorifica el nombre de Dios en esos versículos del capítulo 139 que acabamos de leer, pero él no todo el tiempo fue un pastor de ovejas, no todo el tiempo fue escudero del rey, no todo el tiempo se la pasó derribando gigantes. Llegó un momento que llegó a sentarse en el trono, tuvo que pasar por un proceso. Pero en todo eso él estaba reconociendo que en todo eso estaba el buen anhelo de Dios, la buena intención de Dios, el buen deseo de Dios para con la vida de él. ¿Estamos aquí? Lo mismo está sucediendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo en este momento. Él sabía que tenía que padecer y se estaba sometiendo a ese padecimiento intencionalmente con el propósito de darnos vida, de salvarnos, de liberarnos de la opresión de Satanás, de este mundo y de todos sus demonios, para nosotros ser restaurados en la posición de poder y de autoridad de la que nosotros habíamos sido separados al caer del Edén, porque antes no se necesitaba tener conocimiento de lo bueno y de lo malo. Lo único que ellos conocían era la verdad de Dios.
vivían en el paraíso de Dios. Entonces, si de alguna manera le dice, me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Él estaba poniendo, ¿en dónde estaba poniendo su mirada? En las cosas de los hombres. Note, no eran las cosas de Dios. No estaba alineado el deseo a la intención del corazón de Dios, al propósito de Dios, al sueño de Dios. Y eso le estaba molestando a Jesús y lo comparó con Satanás. Note lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si lo relacionamos simplemente con las palabras que están antes del versículo 24, donde le dice, me eres de tropiezo porque estás pensando solamente en las cosas de la carne, en las cosas de los hombres, en las cosas de este mundo. Estás queriendo negociar conmigo de que no me conviene lo que sí me conviene. Estás queriendo negociar conmigo de que yo esté en desobediencia cuando mi misión es venir a pasar por ese proceso para que tú tengas vida eterna, para que tú tengas vida en abundancia, para que reciban al Espíritu Santo, para que caminen en poder y en autoridad. ¿Estamos aquí? Entonces, tomar la cruz en esta parte de la Escritura representa a nosotros negarnos de alguna manera a ser seducido por los pensamientos que nos van a llevar a hablar cosas que van a producir contienda, que van a producir odio, que van a herir, que van a lastimar, que no van a producir vida, porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Cargar la cruz aquí representa no estorbar el diseño de Dios para la vida del llamado de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Porque en este caso era Pedro estorbando a Jesús, y que nosotros no seamos de estorbo a nadie también, claro, ¿cierto? Ni nosotros hablar cosas que vayan en contra del llamado de Dios en la vida de usted, en su propia vida. Entonces, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Qué buen negocio, ¿no? Si tú quieres salvarte por tus propios medios, por tu propia cuenta, de tu propia manera, no lo vas a lograr. Apartados y separados de Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Vas a perder tu vida. Vas a perder tu vida. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, refiriéndose a la vida eterna y al verdadero propósito que nosotros tenemos. ¿Sí? Porque en el caso del propósito del trabajo que tenía David antes era cuidar borregos, ¿no? Pero no era lo que Dios lo había llamado. Lo ungió Dios para ser rey. Jesucristo tenía el trabajo de carpintero, pero no era lo que él había sido llamado. Lo ungió Dios para vencer a Satanás. Estamos aquí para sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. En el versículo 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay manera que tú puedas negociar con la tarjeta de crédito y decirle a Jesús, mira, te voy a comprar unos 10 años allá en el cielo, ¿no? Te voy a dar un carro del año para que me dejes entrar a sentarme en tu trono por 2-3 días. No hay manera que tú puedas comprar a Dios por medio de dinero, de ganancias, de lo que está diciendo. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada que nosotros podamos hacer más que tomar nuestra cruz y seguirle y ser imitadores de él. Esa es la única cosa que nosotros podemos hacer.
Dice, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso dice el versículo 25. El versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Digan conmigo, el pago es conforme a las obras. Hay obras de fe y hay obras de iniquidad. No vamos a hablar de esas ahora mismo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí lo que te está dando la idea es de que te va a gustar más verme descender. ¿Cuántos quieren ver a Jesucristo venir y recogernos y que nosotros nos vayamos, como dice la canción, en una nube? ¿Sí o no? Que vengan los ángeles y de una vez. ¿Cómo vas a levantar las manos así como Superman? No. Cuando venga y para arriba para cortar el viento, así para llegar más rápido. Ni se van a despeinar nada. ¿Cierto? De eso es lo que está hablando. Eso es lo que me da a entender. A ninguno te va a gustar la muerte. No, yo lo quiero ver venir. Esa es la idea, ¿no? Que venga antes. Y para nosotros pareciera ser que nosotros estamos viviendo ya en esa etapa final, ¿cierto? De que todas las señales se están cumpliendo. Y en el libro de Marcos dice exactamente lo mismo. En Marcos, en el capítulo 8, dice exactamente lo mismo que decía pero en el versículo 38 Marco captó este mensaje que no aparece en otros evangelios, y dice Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y mis palabras, ahí también habló acerca de cargar la cruz, pero en el versículo 38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria de su Padre con los santos ángeles. Noten, digan conmigo, yo no quiero que Jesucristo se avergüence de mí. Yo no quiero que Jesucristo se avergüence de mí. Definitivamente, yo no quiero vivir una vida sembrando en un territorio donde lo único que va a ocasionar es que Jesucristo diga al final, yo no te conozco. Nótenlo claramente, eso es lo que está diciendo, me voy a avergonzar. Como esos que les dirá un día, apartados de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conocí. Note que bien claramente, el Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo oye, que su presencia lo llena todo, que conoce las intenciones del corazón, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo ve, que de aún desde el vientre de tu madre y desde antes del vientre de tu madre, tú ya con los ojitos esos ya los habías visto así. Porque eso es lo que va a suceder, que todo el video va a estar ahí bien high definition, todo se va a poder pasar y te vas a dar cuenta de la realidad en ese momento, porque ya cuando nosotros no estemos sujetos a este cuerpo, ya vamos a ver como Dios ve. Vamos a ver como Dios ve. Todo va a estar descubierto para nuestros ojos. No va a haber nada oculto. Y aquí, Dios que todo lo sabe y que todo lo ve y que lo conoce obviamente a esa persona, le está diciendo, me voy a avergonzar de ti, me voy a negar, te voy a negar también. Si tú me niegas, yo te niego. Si tú te avergüenzas de mí, yo me avergüenzo de ti. En otras palabras, no lo va a reconocer, no porque no lo conoce, sino porque sí lo conoce. Estamos aquí. No le va a decir, hágase, no, espérate, a ti no te conozco, sácate para allá. No porque no lo conoce, sino porque sí lo conoce y conoce sus obras, conoce su corazón, conoce sus acciones, sus deseos, sus pensamientos.
que fueron malos, que no estuvieron alineados a su palabra, que no estuvieron alineadas a su amor, a su verdad, a su justicia, a su misericordia. No obró con la verdad, no lo hizo con la intención correcta, con el corazón correcta y sobre todo, digan conmigo, por amor a Él. Por amor a Él. Ahora digan conmigo, por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Por amor a su sacrificio. Por amor a su sacrificio. En otras palabras, no amaron como Él amó las cosas que verdaderamente tienen importancia. Él menospreció su vida, menospreció su cuerpo. Si tú piensas que tu cuerpo está bien bello y bien hermoso y que se merece todo lo mejor, imagínate el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El más bello de todos los hombres. El más bello de todos los hombres. Entonces, en el libro de Lucas, en el capítulo 14, en el versículo 27, Jesucristo aquí le está hablando a sus discípulos y vuelve a mencionar otra vez, digan conmigo, la cruz. La cruz. Y dice en el versículo 27, y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Estamos entendiendo esa parte? Él ya le está hablando a los discípulos en esta ocasión. No le está hablando solamente a algunos seguidores que les dio de comer los panes y los peces, a los que los sanó, a los fariseos, a los saduceos, a los hebreos que habían creído en él. Ya aquí le está hablando personalmente al grupo íntimo que camina con ellos, que vive con ellos. Y porque si había alguna duda de que, oye, estás aquí conmigo y vienes a mi lado y caminas a mi lado, pero si tú piensas que tú no puedes sujetar el deseo de tu carne, tus pensamientos, tus emociones, para someterlos a los míos, a lo que yo estoy demandando por medio de mi palabra, por medio de mi mandato, asegúrate. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Noten la parte final del versículo 27. No puedes ser mi discípulo. En otras palabras, aunque tú digas que tú eres discípulo, esto me suena como una mala noticia, no me suena así como que es una buena noticia, ¿sí o no? Porque sí, a veces nos congregamos y a veces uno no quiere decir cosas que, ay, esto no parece buena noticia, no habla de que vas a ser rico, no habla de que vas a tener una casa nueva y que te vas a sacar la lotería o cosas de esas, ¿no? Pero está hablando de una calidad de personas que está ya caminando con Jesús y que se viste como discípulo porque anda con Jesús, camina con Él, pero como que Jesucristo aquí le está llamando la atención y le dice, si tú no cargas tu cruz y tú no llevas tu cruz y vienes en pos de mí, no puedes ser mi discípulo. Como diciendo, si tú no mueres a los deseos de tu carne, a los deseos de este mundo, a la vanagloria de este mundo, y te entregas a mí con todo, a hacer lo que yo quiero que tú hagas para mí, tú no puedes ser mi discípulo, estás perdiendo tu tiempo. Es mejor que te vayas a la playa con una sombrilla, ¿no? Y un coco. Y disfruta lo que puedas aquí, porque al final de cuentas allá no vas a disfrutar nada. Tienes que cargar tu cruz, le está diciendo. Miren lo que dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 12, ya lo hemos estudiado muchas veces aquí. Dice que no tenemos, en el versículo 12, Efesios 6, 12, ya se lo saben de memoria, pero yo se lo voy a leer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Note que si Satanás ya está derrotado y está en un cautiverio, de que desde ahí está gobernando. ¿Desde dónde? Digan conmigo, regiones celestes.
Aquí esa parte de la escritura te dice que tenemos una guerra constante todavía. Y que no es contra la carne, no es contra la sangre. No está diciendo, no es contra la persona, no es contra el ser humano. Es contra un tipo de demonio que está influenciando desde allá de las regiones celestes. De acuerdo a lo que dice aquí. Vamos a hacerlo, ¿no? Para enfocarnos un poquito. Entonces, después de eso dice, y por tanto tomad toda la armadura con la que puedas resistir, ¿cierto? Y entonces, lo que ya les enseñé hace unos meses atrás, si ustedes se lo recuerdan bien, y si no, vayan a ver el video, que estamos hablando de que lo que representa esa tipología de la armadura de Dios es activarte tú mismo, esforzarte a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, a predicar el evangelio, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, proclamar la grandeza, el poder de Dios, el dominio de Dios, el señorío de Jesucristo, hablar palabras que confiesan su nombre, que exaltan y glorifican que Él es más grande que todo lo que está sucediendo por delante tuyo, que tú vas a vencer, que vas a salir adelante, que no te vas a quedar en el camino, porque Él dijo que el que espera en Él correrá y no caerá, no tropezará, mas levantará el vuelo como las águilas. Entonces, nosotros en la carrera, cuando sientes que se te está saliendo la lengua, tú lo que tienes que pensar en ese momento, en vez de sentir el pensamiento de la ansiedad de, ya parece que voy a parar, no, ahora voy a levantar el vuelo. Porque no es basado en lo que estás sintiendo, tus deseos, tus emociones, tu carne. Por poner un ejemplo, si lo traemos al momento en el que alguien te está agrediendo físicamente con palabras, si lo traemos al momento que alguien viene como Pedro a tu vida y en vez de darte una respuesta preciosa, hermosa, bonita, agradable, perfecta, de la que tú estabas esperando que ibas a recibir de esa persona, porque a veces yo he embarrado también, yo he metido la pata. Y en vez de decir cosas que vayan a suavizar la cosa, a veces agravo más el problema. Y lo que tenía que ser 5 minutos se convierte en una semana, 2 días, 3 días, 4 días, 5. Sí, pueden llegar horas, ¿cierto? Y puede suceder que parece que estuvieras viviendo el infierno aquí en la tierra, pero ¿qué es en realidad lo que está sucediendo ahí? Es la influencia de esos espíritus que están operando y que simplemente se les dio el lugar por no ponerse a orar, por no ponerse a interceder, por no ponerse a pelear. No es que no te pusiste la armadura, porque sería bueno que la vendieran en Walmart, ¿no? Aunque sea en el dólar, vendieran, aunque sea de dólar, deme una, ¿no? El punto es traer una, como que esa armadura de Dios no importa, la armadura de Dios es buena, ¿cierto? No como la canción esa que dice, ay, ya se la armadura desgastada, toda quebrada, toda medio despedazada, ¿no? Y dice que vengo ya todo desgastada. Si fuera la armadura de Dios, yo no creo que esa armadura se va a arruinar. No son como las llantas del carro que se gastan, ¿no? Esa armadura, si la vendieran en algún lado, los que tienen la tarjeta de Sam, me van a buscar una ahí, debe estar en oferta, como es un almacén. Entonces, miren lo que Jesucristo compara. Aquí vamos al libro de Mateo en el capítulo 28. En el versículo 18 les voy a leer el final. Vamos a estudiar el final para hacer una comparación y de aquí que Dios nos ayude para terminar, que me falta todavía un montón. ¿Ya llegaron ahí? Díganme amén porque me está atrasando. Si ya sale tarde aquí es culpa suya. Dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Digan conmigo, Jesucristo resucitado le habla a los discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora digan conmigo,
En la tierra también. Sí, en el cielo también, es arriba y abajo. En el mundo invisible y en el mundo visible. Todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio, todo el señorío es de nuestro Señor Jesucristo. Ya había vencido a Satanás en todo el territorio. Si tú le quisieras tomar una fotografía al chamuco ahorita donde quiera que, si dijera no, que el chamuco está en Walmart allá en la entrada, acomodando los carritos, porque es lo único que puede hacer ahorita, después de las trompadas que le dio Jesús. Lo ibas a encontrar con la chancla de Jesús aquí marcada, porque la Escritura dice que aplastaría la cabeza de la serpiente, porque eso representa, la cabeza representa autoridad. Estamos aquí. La cabeza representa autoridad. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El marido es la cabeza de la mujer. Entonces, el enemigo siempre quiere venir en contra de la cabeza. Y para llegar a la cabeza, para llegar a Adán, tuvo que pasar por Eva. A veces el enemigo va a quererse meter por los hijos, por los empleadores, por el taxista, por el barrendero, va a querer lo que sea. Él anda buscando la oportunidad de entrar y corromper la paz, el gozo, la alegría, todos los frutos del Espíritu. Él los quiere dañar. Eso es su trabajo. Él es robar todo lo que Él no te ha dado. Entonces, toda esa potestad, y en esa potestad, en esa autoridad, en ese dominio, en ese señorío en el que Él está, en esa victoria de Jesús, Él dice a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos. Noten bien claramente la gran comisión, o la misión, o la comisión. Digan conmigo, es ir a ser discípulos. Ahora, esta es la parte que a mí más me gusta de la gran comisión, que usted también ha sido llamado a ser discípulos. Ahora diga usted conmigo así: yo también. Yo también. Pues claro. Así como que, yo también, así pero con emoción, ¿no? Como que, wow, qué buena noticia. Diga conmigo, esta es una buena noticia. Esta es una buena noticia. ¿Sí o no? Yo también, sí, usted también, créalo. Fíjate. Ahora, sí, porque pasa muchas veces, pero es que yo no fui a la escuela. Y a mí no me dieron leche cuando estaba yo chiquito. Ya, sí, cuando iba yo a la panadería no había pan. Y mi hermano me quitaba los huevos fritos y todo eso. Los que se quedaban dormidos así. Mira el pajarito, Iván. Aquí alguien le hicieron así, ¿no? Nadie. Entonces, nota bien claramente que Pedro era pescador. Los que eran bien estudiados de ahí, de los discípulos de Jesús, eran así, contados con los dedos. No todos. Incluso los fariseos reconocieron, los líderes de Israel reconocieron cuando Pedro, Juan hablaban y se daban cuenta de, oye, estos han estado con Jesús. Porque eran hombres sin letra, dice, que no tenían estudios. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú no necesitas estudios. Él te recuerda exactamente todo lo que has aprendido, todo lo que has escuchado, todo lo que se te ha predicado, todo lo que se te ha enseñado. El Espíritu Santo te lleva a recordar exactamente todo lo que tú tienes que decir. Todo. O sea, tú no te tienes que aprender la Biblia de memoria, ¿no? Que Mateo 28, 18 dice así, y lo repites 100, 200 veces y no se te queda, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver, porque si tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te la recuerda. Esa es la activación que recibimos por medio del Espíritu Santo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina con él. Amén. Antes de que Pedro la embarrara, nótela.
en el libro de Mateo, en el capítulo 16, Jesucristo estaba exaltando la cualidad de Pedro, porque cuando él dijo, ¿y quiénes dicen los hombres que yo soy? Unos comenzaron a divagar junto con la gente. No, unos dicen que tú eres el profeta aquel que resucitó, uno que tú eres Juan, tú eres que esto, que aquello. Y cuando Pedro le dice, ustedes dicen, ¿quiénes dicen que yo soy? Y Pedro fue el que tuvo la revelación del Padre, porque Jesucristo le dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre. Jesucristo escuchaba, Pedro escuchaba también al Padre de la misma manera como Jesucristo lo escuchaba. Nótelo bien. A mí se me hace que Pedro oraba. Pedro andaba con un corazón en pos de las cosas de Dios, ¿cómo la pudo embarrar en un segundo? ¿Cierto? Bien, aquí, en el libro de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 18, y Jesucristo lo exalta, y yo le digo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Digan conmigo, las puertas del Hades no pueden prevalecer, en contra de la iglesia. O sea, toda la potestad que hemos recibido de parte de Dios para ir a ser discípulos, la oposición de la manera que sea que nosotros estemos enfrentando, de acuerdo a lo que dice esta palabra, porque si es una cosa de religiosidad, si es una potestad demoníaca que está queriendo detener nuestro avanzar, hay una fecha de caducidad para esa puerta. Digan conmigo, hay una fecha de caducidad para esa puerta. ¿Cuántos saben lo que significa caducidad? Caduca, se termina, es una fecha de vencimiento, es una fecha de expiración. En otras palabras, llega un momento que esa ya no sirve. Asimismo, la puerta de oposición que se esté levantando por delante de nosotros y que parece por un momento que no puede uno avanzar y que no puede uno salir adelante, hay un momento, y ese momento ya llegó. La hora y el día es hoy. Hoy es el día, digan conmigo, hoy es el día. Hoy es el día, porque hoy, en este día, hay discípulos comprometidos. ¿Cuántos se dan cuenta de eso? Hay discípulos que están dispuestos a caminar la milla extra. Hay discípulos que están dispuestos a cargar la cruz. No se me emociona. No siento la emoción ahora. Sí, estoy hablando de ti. Ahora diga conmigo, ¿estás hablando de mí? Estás hablando de mí. Ay, ya me di cuenta que era conmigo. Sí, hay discípulos que están dispuestos a creerle a Dios. Hay discípulos que están dispuestos a dejarse someter al Espíritu Santo, a ser guiado por el Espíritu Santo en contra de, a causa de lo que se levante y lo que se oponga, para vencer todo principado, toda potestad de la que el apóstol Pablo estaba hablando. ¿Estamos aquí? Porque toda la autoridad se nos ha sido delegada para llevar a cabo las cosas. No, Jesucristo no nos mandó a hacer lo imposible. Digan conmigo, Jesús no nos llamó a hacer lo imposible. Lo imposible se vuelve posible porque Él está en el asunto. Entonces, para nosotros no hay imposible. Digan conmigo, para nosotros no hay imposible. Porque todo es posible al que cree. Y si es posible para Dios, dice, porque Él dice, para Dios, si es posible para Dios, es posible para mí. ¿Estamos así? ¿Estamos de acuerdo? Si es posible para Dios, es posible para ti. Y si es posible para ti, es posible para cualquier otra persona en la que tú te encuentres en tu camino, siempre y cuando tú tengas la disposición en tu corazón de servirle a Dios como instrumento de bendición a otros. Porque si
no hay la disposición, entonces no vas a poder ser usado por Dios. Esto es importante. El profeta profetiza porque se quiere poner a disposición de Dios para llevar la palabra profética. El pastor pastorea porque se pone a la disposición de Dios para ser instrumento de bendición en sus ovejas, para guiar a su pueblo, para llevar a crecer a su pueblo. Todo tiene que ser por la disposición que hay en tu corazón. Digan conmigo, yo voy a ser discípulos. ¿Por qué? No hay potestad, digan conmigo, no hay potestad que me pueda detener. No hay puerta del infierno que me pueda detener. Pero créanlo, porque esto no es solamente de bendición para ser discípulo, sino también para todas las áreas de su vida. Usted tiene que reconocer la autoridad que tiene, porque cada vez que quiera venir un pensamiento negativo, usted tiene que tomar autoridad sobre de eso. Mire, en otra ocasión, Pedro no le está diciendo a estas personas que carguen en la cruz. En el libro de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 25, ya esta parte se las he enseñado varias veces, ya se la saben de memoria, pero lo voy a leer. Mateo 11, 25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Note, no se necesita ser sabio ni entendido. Y se las revelaste a los que son como niños. Ahora digan conmigo, se necesita ser como niño. Dice: sí, Padre, porque te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿De quién son todas las cosas? De Jesús, se las entregó el Padre. El Satanás le dice una ocasión a Jesús: mira, todo esto es mío, todo yo. Eso es mentira. Él no es dueño de nada. Él no es dueño ni de su propia vida, porque él no se creó a sí mismo, él fue creado. Estamos aquí. Entonces, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Note, ¿de quién es la iniciativa aquí? Del Hijo. Pero bueno, note lo siguiente, esto es bien común y bien sencillo para la evangelización, para invitar a las almas a que reciban a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Note que aquí no es una mentira, esto no es una mentira, lo que se les dice a las personas y se les enseña, donde Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando hemos llegado a Cristo, ¿cuántos han recibido alivio en su alma, en su corazón, en su cuerpo, sanidad? Dios nos ha llevado a prosperar, nos ha sacado del atolladero, del agujero donde estábamos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Dios no engaña, pero note que Él te hace descansar, Él te sana, te libera, te prospera, te bendice, te da la autoridad para poder... Él te libera de las ataduras del mundo, de la carne, del enemigo. ¿Por qué lo hace? Dice: llevad mi yugo. Así dice su Biblia, léela ahí, para que vea que no le estoy mintiendo. Aquí no te está diciendo que lleves la cruz. Aquí te dice: llevad mi yugo sobre vosotros. No la metas en el maletero. No lo dejes en el ropero. Es: ponte mi yugo. Ya les he enseñado lo que esa palabra representa, ¿cierto? Y como la de un buey que está arando la tierra. Y el buey viejo, el buey mayor, el buey más fuerte, en este caso, ese buey es Jesús. Y nosotros somos el buey joven. ¿Quién quiere ser el buey joven aquí? ¿O quién quiere ser el buey viejo? Abigail, que es la más chiquita. ¿Sí? A él le encanta ser buey, ¿no? Entonces, está el buey joven, y el buey joven no sabe arar porque no tiene práctica, no le han enseñado. Él apenas llega, le ponen el yugo para el arado, agárrame de acá.
Ya, estamos enyugados ahí. Más o menos así se parece el yugo. Estamos aquí. Entonces, cuando está caminando sobre el arado y va por atrás el labrador que labra, el buey viejo sabe para dónde tiene que trillar. ¿Y qué hace el buey nuevo? Se quiere salir. Yo le doy para acá y tú quieres salir. Pero como está enyugado aquí, no se puede salir, ¿cierto? Este está para acá y como el otro es más fuerte, más grande, más pesado, el buey joven no la hace, no la hace mucho así, ¿no? Luego te paso la película para que sepas cómo. Entonces el buey nuevo se agarra así y parece que se le va a quebrar el cuello, que se le va a quebrar el cuerno sí, va así, pero el buey viejo, grandote, pesadote va en el mismo lugar, arando y arando. Y al grado que llega el buey viejo, el buey joven al convencimiento de que lo único que le conviene hacer es seguir al otro buey. ¿No? Nosotros que somos mexicanos nos sabe a chiste así como. Pero, ¿cierto? No, tú no, yo no. Pero, ¿cómo se llama? La realidad es que llega el momento que ese buey joven llega a ser un buey viejo y le toca pasar por el mismo proceso de que le pongan a un buey nuevecito ahí para que lo enseñe. Eso es lo mismo que hacer discípulos. Estamos aquí. De la manera como tú estás caminando, de la manera como tú estás aprendiendo de Cristo, en este momento, entre los sacudidones, entre la subida y los bajones, no, vamos a poner esto. Llega el momento que tú tienes un testimonio de Dios en tu vida, de lo que Él ha hecho por ti. Y ese es el testimonio que tú tienes para discipular, para enseñar, para instruir, para capacitar, para redarguir y conforme a la palabra de Dios, porque no tienes que inventar nada. No tienes que inventar el hilo negro, el hilo blanco, no lo tienes que enseñar a tejer. Nada, ya está todo en la palabra de Dios conforme al Espíritu Santo te está guiando. Vamos a poner un ejemplo. O sea que tú puedes estar siendo, o más bien, tú puedes estar haciendo discípulos en este momento mientras tú tienes a alguien que te está escuchando, que llega el momento en el que estás compartiendo la palabra, enseñando la palabra, predicando la palabra, y hay momentos de necesidad en el que oras con ellos, le enseñas, pero tiene que haber el deseo en tu corazón de hacer discípulos y ganarlos para Cristo. Porque cuando Jesucristo los llamó a hacer discípulos a todas las naciones, Él los mandó de acuerdo a la palabra, el significado de la palabra cosmos. Eso es lo que significa, ir a hacer discípulos a todas las naciones. Y lo está enviando a los cosmos, que son sistemas en las áreas de medicina, en las áreas de fútbol, en las áreas yo no sé, de las escuelas, fábricas, construcción, etcétera, etcétera. Todas las áreas en las que tú estás ubicado, eso es un cosmos, eso es un sistema en el cual tú entras ahí como enviado de Dios. Y ahí te manda Él a predicar el evangelio, ahí te manda a hacer discípulos, ahí te manda a hacer la obra. Entonces, nótese, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, yo los haré descansar. 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Digan conmigo, aprended de Él. Aprended de Él. Dice, yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí la parte descanso para vuestras almas se entiende en como que es una palabra de transición, donde no solamente reposamos aquí, porque ya dijo en el 28, venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no es el descanso que aquí está hablando, como que es un descanso superior. Dice, el descanso de vuestras almas. Tendrás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera.
Entonces, ¿es conveniente para nosotros ser obedientes a nuestro Dios? Un versículo bíblico aquí, que no lo puse, me lo encuentro. Denme 1 second. Cuando quieres que se mueva más rápido, se tarda más, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Vamos a terminar ahí ya. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Note en el versículo 3 del capítulo 10 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nótese. Dice, sino poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Eso dice su Biblia? Las palabras con las que nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos la palabra alineada a la verdad de Dios, al poder de Dios, la palabra hablada por medio del Espíritu Santo, esas son palabras poderosas que derriban fortalezas, y no solamente las puertas demoníacas de las que Jesucristo estaba hablando. Dice, versículo 5, derribando argumentos. Digan conmigo, argumentos. ¿Son qué? Palabrerías de discusiones de personas que te van a querer llegar y decir y querer apantallar con su palabrería, con su filosofía del mundo que ellos tienen, y te van a salir que, oh, yo solamente creo en la ciencia, cosas así. Derribando todo argumentos y toda altivez, toda cosa alta, toda cosa que se quiere sobreponer a tu conocimiento, a tu autoridad, a tu revelación en la que tú caminas. Que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Sí, es en contra del conocimiento de Dios y en contra del conocimiento tuyo también. Porque muchas veces va a haber personas que conocen mucha Biblia, sobre todo las personas religiosas que se la saben de memoria, pero no viven la palabra, no manifiestan la palabra, no oran por los enfermos, no predican el evangelio, no hacen nada por el reino y no creen, pero ni en que el callo se va a desaparecer. Nada. Y entonces, es eso que tú tienes y que tú cargas. No te tienes que dejar derribar por esos pensamientos o por esos argumentos de estas personas. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. No te digan conmigo, la obediencia de Cristo Jesús. La obediencia de Cristo Jesús, cuando Él reprendió a Pedro y no se quiso dejar someter a las enseñanzas de Pedro, a las instrucciones de Pedro. Estamos aquí. Y a pesar de que sabía que tenía que él cargar su cruz y que le iba a doler los latigazos, le iba a doler las espinas en su frente y la copa iba a ser amarga, todo lo que él hizo, llegó el momento que tuvo una recompensa de acuerdo a las obras que él llevó a cabo. Entonces, si nosotros nos sometemos a Dios y a la palabra de Dios en obediencia a Él, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Nosotros mismos
podemos tomar autoridad sobre de esos pensamientos que se quieren levantar, aun cuando vas a orar por un enfermo, aun cuando vas a predicar el evangelio, aun cuando vas a testificar de la manera que sea de lo que tú estés haciendo para el reino. Tú puedes tomar esos pensamientos y llevarlos cautivo a la obediencia de Cristo. ¿De qué manera? Si nuestra lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad, tú no vas a hablarle directamente a la persona de una manera que te vas a agarrar a trompadas con él. A menos que se quieran agarrar a trompada contigo. No, le haces como Chespirito. Pero en este caso es que tú, por el Espíritu de Dios que vive en ti, comienzas a orar y tomas autoridad y dices: Padre, en el nombre de Jesús, yo llevo cautivo ahora mismo a este espíritu demoníaco que quiere venir en contra de la autoridad de Cristo en mi vida, a este espíritu de religiosidad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora mismo te ato, te paralizo, te echo fuera, porque ahí está la manifestación. Tú no tienes que, ponerte a discutir con la persona. Tú puedes estar orando en tu ser interno, en el espíritu, y puedes estar orando en tu ser interno, en tu entendimiento, y cuando esa persona no está ahí contigo, tú la puedes bendecir. Cuando esa persona ya se fue, Padre, en el nombre de Jesús, también, después de que ya atas el demonio que está operando y que quiere venir a influenciar, a quitarte tu paz, tu gozo, lo atas, lo llevas cautivo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y le enseñas por qué. Cuando tú estás orando, tú le dices: y yo lo hago porque estoy en obediencia a la palabra de Dios. Esto es lo que agrada a Dios, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tú no me vas a detener, tú no me vas a avergonzar, tú no me vas a minimizar. Todo lo que el Espíritu de Dios te lleve a declarar por tu boca en ese momento, eso es una enseñanza que le estás dando al enemigo del por qué. Porque la sangre de Jesús vale el sacrificio. Porque la sangre de Jesús vale el sacrificio en la cruz que Él hizo por mí. Vale lo que yo estoy haciendo. Y lo estoy haciendo en obediencia a Él. Todo lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para agradar a Dios. Y aquí también incluye llevar cautivo pensamientos que quieren venir a atacar tu mente, como pensamientos de: yo no puedo, me da pena, yo no sé, está muy grande, que está muy gordo, que está chiquito, y con cualquier tipo, que si está lloviendo, que si está frío, que si está caliente. Y siempre la carne va a querer tener un pensamiento en el cual va a querer manifestar lo opuesto a lo que es la voluntad del Espíritu, porque el Espíritu siempre está disponible. Vamos aquí. El Espíritu siempre quiere exaltar y glorificar el nombre de Cristo. El Espíritu siempre quiere glorificar el nombre del Padre, el nombre del Hijo. El Espíritu Santo quiere manifestarse, y es nosotros en nuestra humanidad muchas veces que estamos limitando a que Dios se manifieste. Porque nosotros estamos: ay, pero es que si me dice, es que si piensa, es que si esto, es que si aquello, y los es que sí y es que no. Eso no es fe. Eso no es fe. Tú vas en la autoridad de Cristo Jesús, y cuando tú predicas, tú le estás hablando a la persona, pero al mismo tiempo le estás hablando al espíritu de la persona, al alma de la persona, porque no es la carne lo que tienes que tú sentir, el fuego del Espíritu en ese momento, o el poder del Espíritu en ese momento. Tú lo que tienes que saber es por qué tú lo estás haciendo, y que lo estás haciendo con fe y en obediencia a Él. Y ese trabajo de sentir se lo dejas al Espíritu Santo, que esté tocando, que esté conmoviendo, que esté trabajando en las personas al momento que tú hablas. Tú no eres el que convence de pecado, el que lo hace es el Espíritu Santo. Tú no eres el que sana, el que lo hace es el Espíritu Santo. Pero tú eres un instrumento de bendición cuando vas en fe y en obediencia, sabiendo que Dios lo puede hacer. Dios te va a respaldar. Porque cuando tú estás orando por una persona, cuando vas a orar por un enfermo, cuando yo estoy aquí reprendiendo al espíritu de enfermedad, no te estoy reprendiendo a ti como ser humano, como persona.
¿Me están entendiendo? Yo le estoy hablando al espíritu que está operando. Mi lucha en ese momento no es contra el ser humano, es contra lo que está operando en ese ser humano para liberarlo, para que sea sano, para que sea libre, para que reciba la palabra. Eso es lo que tienes que hacer. Y hay personas que van a decir, y entonces yo le estoy hablando al diablo. Y ahí, ¿cierto? No le tengas miedo. Todo el poder y toda la autoridad se nos ha delegado a nosotros para gobernar por medio de la obediencia a lo que Jesucristo Jesús nos mandó a hacer. Dios está mirando la obediencia, Dios está mirando el sacrificio, Dios está mirando y Él te va a respaldar siempre que tú vayas con fe, creyendo. Como en el día que el hermano Lucas me llamó y me dijo, vamos a ir a visitar a este hermano al hospital. Ya en el camino íbamos orando. Y Padre, en el nombre de Jesús, cuando yo vaya, yo le ponga mis manos a ese hombre será sano, será libre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te vengo hablando a ti, espíritu de enfermedad y de muerte, que lo quiere tocar, que lo quiere paralizar. Tú no te vas a llevar esta alma. En el nombre de Jesús, yo te profetizo que cuando yo llegue a ese lugar, vas a salir huyendo de ese lugar, pero con autoridad. Estamos aquí. ¿Y qué pasó? Pudo dormir, pudo descansar, al día siguiente salió del hospital y la gloria sea para Dios. Eso es la manera como tú enfrentas cada batalla. Hay pensamientos que te quieren llegar de duda, de que no, y no te va a dar pena, y que van a pensar de ti, y todas las cosas esas que el enemigo te quiere traer basura. Tú no vas a entretener la basura, ¿estamos de acuerdo? Tú vas en obediencia, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, de la misma manera como Él se sometió, sabiendo que le iban a dar con el leño, pues, sabiendo que le iba a doler, mas sin embargo sabía que había una recompensa. Y como te dije ya anteriormente, nosotros estamos viviendo por el sacrificio de otros, ¿cierto? Y si nosotros sacrificamos también, otros también van a vivir por causa de nuestro sacrificio. Y eso agrada a Dios. Amén. Que el Señor me bendiga a los que están en el internet. Nosotros vamos a entrar a orar en este momento.